Tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Laspina. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Creo que el tema reúne consenso respecto a la necesidad de aprobar este proyecto. Obviamente nosotros tenemos un dictamen de minoría en el cual hemos planteado nuestras principales observaciones que, como bien decía el diputado Cacase, tienen que ver con reducir el peso impositivo sobre sectores cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Debemos, obviamente, considerar que en el caso del monotributo ha sido una herramienta originalmente creada para incorporar al régimen formal a trabajadores de bajos ingresos o que estaban en la informalidad, y con el paso del tiempo se ha convertido casi en un régimen general, que debemos debatir hacia futuro en dos aspectos, creo yo, que es fundamental para preservar la solvencia del fisco, para mantener las cuentas públicas en el futuro, que es el impacto de largo plazo en el sistema previsional que tiene el régimen de monotributo, en términos de que debemos plantear de qué forma vamos a financiar la diferencia que hay entre los aportes previsionales que se hacen y el costo actuarial de las futuras jubilaciones. Creo que ahí nos debemos un debate serio, donde barrer debajo de la alfombra los problemas no es una buena solución, no es solo una solución, sino que no es un buen método. Como bien lo decía el diputado Cacase, en el caso de autónomos hace tiempo que se viene, desde el año 2018, transitando una gradual equiparación entre los trabajadores que están en relación de dependencia y los trabajadores autónomos, bajo el criterio bastante razonable de que a iguales condiciones e iguales ingresos de trabajo prácticamente habría dos categorías de contribuyentes distintas. Se da siempre el ejemplo de un trabajador autónomo, un médico que trabaja en relación de dependencia en una clínica respecto al médico que trabaja en su propio consultorio. Nunca se ha podido determinar por qué esta diferenciación, más allá de que obviamente hay una discusión relevante respecto a la capacidad de generar deducciones y otros, me parece que es un acto de justicia empezar a equiparar otra vez a los autónomos respecto a los trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría. De modo tal que lo que estamos haciendo obviamente también es actualizar, en rigor adelantar la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se determinó en su momento como piso a partir del cual los trabajadores dejaban o empezaban a pagar impuestos a las ganancias. Con lo cual, yo creo que aquí, desde lo técnico, yo diría hay bastantes coincidencias. Donde quiero marcar claramente las diferencias es respecto a lo que a la naturaleza política de lo que estamos votando. Donde sí me parece que hay un problema semántico que tenemos que discutir. No estamos votando un alivio impositivo, bajo ningún punto de vista. Estamos votando, tanto en el caso del monotributo, como en el caso del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, una mayor indexación del régimen. ¿Qué quiero decir? Teníamos una indexación anual, en el caso del impuesto a las ganancias, según el RIPTE se iba a modificar, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo de partir de la base de que, dado que no pueden bajar la inflación y que la inflación más bien está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, que según las proyecciones de Luis Delía nos va a llevar a deflación dentro de 10 meses, porque como va bajando de a 0,2, parece que en algún momento vamos a tener el problema de la deflación como Japón. Como bajó algunas décimas, parece que se solucionó, pero el gobierno tiene un problema con la inflación tremendo que está golpeando a todos los sectores. Entonces tenemos un gobierno que, como no puede bajar la inflación, aumenta la indexación.
Entonces ahí uno entiende, por ejemplo, el tuit de Cristina Fernández de Kirchner felicitando al compañero diputado Palazzo, aquí presente, por la paritaria de 60% más cláusula gatillo, firmada por los bancarios. Bueno, ¿qué es? No es una recomposición salarial, es una mayor indexación del salario, una inflación que ya navega el 60% y que este año, según la mayoría de los analistas, ya va a estar cerca del 80%. Ya nadie se anima a decir 70%, están entre 75 y 80%. En ese espíritu de acelerar la indexación de la economía está también la ley Massa, que es la ley de alivio, entre comillas, fiscal que estamos votando hoy, que no es más que adelantar 6 meses una indexación que tendría que venir a fin de año, pero que a este ritmo inflacionario obviamente es inaguantable, porque van a pagar ganancias hasta el obrero menos calificado de la Argentina va a terminar pagando ganancias con este ritmo inflacionario. También ahí se inscribe la ley de Máximo Kirchner, el adelantamiento de la suba del salario mínimo. ¿Qué implica? Implica actualizar los programas sociales. Gran parte de los programas sociales, estos que ahora son más de 1 millón y pico de planes, están ajustados por la movilidad del salario mínimo vital y móvil. De modo tal que también el proyecto de Máximo Kirchner busca indexar más rápido los programas sociales y por tanto adaptarse a una inflación que se está yendo fuera de control. Yo inscribo dentro de estas señales políticas del gobierno la ley Grabois, que es esta ley de salario universal, que busca de alguna forma decir, bueno, no alcanza con la indexación de máximo del salario mínimo de planes sociales, vamos a crear más subsidios a los sectores más vulnerables que no pueden ajustar por paritaria como los bancarios, que no pueden ajustar como los camioneros, sino que están a la deriva con inflación en alimentos del 6-7% mensual. Bueno, les digo, es un mal camino. Es un mal camino porque esto va a ir acelerando. Cuando uno indexa más la economía, la inflación en lugar de bajar tiende a acelerar y en esa aceleración deja un montón de gente en el camino. Por ejemplo, se me ocurre hoy, alguien que ha estado ausente en todo este debate indexatorio por parte del gobierno, los jubilados y los pensionados, cuya actualización el gobierno de Macri la bajó, el ritmo de actualización, de 6 meses a 3 meses, con una inflación que navegaba el 25%. La ley de Mauricio Macri, el año 2017, bajó el ritmo de indexación, que era semestral en la fórmula de Vudú, llamado Vudú, la bajó a trimestral. Y la bajó a trimestral con una inflación del 20-25% en aquel momento, y bajando, para proteger mejor a los jubilados de la aceleración inflacionaria. Ahora la inflación pega en el 100%, roza los 3 dígitos, y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos y le juego un lechón a más de 1. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, toma la apuesta. Le acepto la apuesta. Bueno, vamos a ver. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el gobierno logra bajar la inflación. Si el gobierno logra bajar la inflación, que ya navega los 3 dígitos, ojalá pueda bajar, pero lo veo difícil, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, con una inflación del 100% anualizado, el Estado le saca por la velocidad indexatoria entre 5 y 6% real a las jubilaciones cada año, por la demora indexatoria. Sí, estoy hablando con una inflación de más o menos 80% de lo que vamos a tener este año. Es decir, si la inflación acelera, bueno, va a haber que repensar todo también. Porque si no, lo que está pasando ahora es que cada uno le habla a su constituency, dicen los americanos, y con esto termino. Cada uno le habla a su grupo de pertenencia, a sus votantes. Grabois le habla a los piqueteros. Sergio Massa le habla a los sindicalistas o a la CGT. Y el otro, ¿y quién le habla a los jubilados y a los pensionados? ¿Quién le habla a los jubilados y a los pensionados que en el 2020 le congelaron la fórmula de Macri porque supuestamente era mala, pero no la quería pagar el gobierno de Alberto Fernández?
¿Quién le habla a los jubilados si la inflación sube arriba del 100%, como pegó el 110% en los últimos 3 meses? Si tienen que esperar 3 meses para actualizar sus jubilaciones con inflaciones del 5 o 6% mensual. Es mucho, ¿eh? 5 o 6% de caída real de los ingresos. En cualquier país de la Tierra sería un escándalo en el año. Esto ocurre en un mes en la Argentina para un jubilado. Entonces, digo, si vamos a indexar a la economía porque no podemos combatir la inflación, discutamos todo, no estas leyes de supuesto alivio fiscal que no son más que indexar las leyes tributarias a un ritmo de inflación insoportable que roza los 3 dígitos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.